Hola, mi nombre es Camila, yo soy la creadora de Elevarte y te quiero dar la bienvenida a este pequeño espacio de reflexión que he preparado para ti. En primer lugar, te quiero recordar que nada de lo que yo diga, ni acá ni en ningún otro espacio, es de una verdad absoluta. Todo lo que yo te lo comparto desde mi propia experiencia como terapeuta holística, terapeuta Reiki Usui y coach en desarrollo personal y espiritual. Lo hago con profundo amor, no pretendiendo saber más que tú, sino simplemente compartiéndote algunas de las anécdotas que he vivido y los aprendizajes que esto ha traído para mí, porque estoy convencida de que te puede nutrir, de que te puede ayudar de muchas maneras. Sin embargo, si tú escuchas esto y tienes una opinión diferente, si tienes una perspectiva diferente, te invito muy respetuosamente a que la compartas, no para atacarnos mutuamente, sino para que aprendamos el uno del otro. Yo confío en que el camino espiritual y de evolución requieren de conocer diferentes perspectivas de la vida y no porque hoy piense de determinada manera quiere decir que mañana también lo vaya a hacer. Al contrario, pienso que en un camino correctamente vivido se adquieren muchas opiniones, muchas experiencias y muchos aprendizajes que nos hacen constantemente cambiar de opinión hasta poco a poco hacernos más sabios y seguir avanzando en este camino. Así que con mucho respeto te invito a que comentes cuál es tu perspectiva, lo que opinas de este tema, que compartas tu experiencia y de esta manera evolucionemos juntos. Quiero empezar este tema con un ejemplo que normalmente utilizo con las personas con las que estoy trabajando, con algunos de mis clientes. Y este ejemplo dice así: visualiza por un momento a un pequeño bebé que se está desarrollando dentro del vientre de su madre. Estoy hablando en este caso de un embarazo dentro de la norma médica, completamente normal, tranquilo, saludable. Y este es un bebé que no conoce el hambre, no conoce el sueño, no conoce el frío, no conoce el calor, no conoce la incomodidad. Es un bebé que simplemente es, existe. Al no conocer la incomodidad ni la falta de satisfacción de sus necesidades, es decir, la carencia, pues tampoco es completamente consciente de que está en un estado, en teoría, perfecto de existencia o de bienestar. Simplemente el bebé está haciendo. Pero llega un momento en el que el bebé tiene que nacer y llega a este mundo. Una vez nace, se empieza a encontrar con todo tipo de estímulos que lo pueden perturbar. Luces intensas, sonidos fuertes que lo asustan, una sensación de frío y calor que no puede explicar en su cuerpo. Tras el hecho tiene hambre, ya no es suficiente con abrir su boca para que el líquido amniótico le llene y satisfaga esa hambre, sino que de repente tiene que sentir el hambre y llorar y pedir de alguna manera, hacerse entender para que le den la comida que necesita. De repente la superficie en la que se encuentra ya no es tan cómoda, antes simplemente flotaba y existía, y ahora hay toda una serie de cosas que está sintiendo a su alrededor que no se puede explicar. Este es un proceso duro de incomodidad, de probablemente duelo a una situación, pero en la medida que el bebé va creciendo, se va desarrollando a través de los días, meses, años, va evolucionando y va dándose cuenta de que puede volver a encontrar comodidad, puede volver a satisfacer todo lo que necesita, solamente que ahora tiene que emitir ciertas acciones y tomar ciertas decisiones que lo lleven a esa comodidad. No quiere decir que porque haya nacido ya en un estado de plenitud o de satisfacción no se pueda volver a encontrar. Todo lo contrario, sí se puede, pero ahora tiene que hacerlo de forma diferente. Y hay ocasiones en que las personas piensan que esta transición solamente se vive cuando se nace, en el sentido literal de la palabra, cuando nacemos de nuestra madre. Y la verdad es que la vida está llena de momentos de transición de este tipo. Hay instantes en el que podemos estar completamente cómodos, am, viviendo con nuestros padres, con las necesidades resueltas, de repente hay que salir, estudiar, trabajar, encontrarnos con personas que nos incomodan, o de repente estamos bien, pero nuestra relación que creíamos perfectamente sana y saludable se empieza a distorsionar y empieza a traernos sufrimiento, tristeza, carencia, o de repente algunas personas se nos empiezan a ausentar de nuestra vida, o empiezan simplemente a ocurrir situaciones dolorosas, molestas, tristes, que nos generan rabia o cualquier tipo de sensaciones en nuestra vida y que nos desacomodan. Sin embargo, cuando estamos ya en otros momentos de adultez quizás o en otro instante de nuestra vida, empezamos a cuestionarnos. Y obviamente hay que vivir un proceso de duelo completamente natural. Tenemos que vivir esa tristeza, ese dolor, esa falta de calma. Hay que vivirla y honrarla y tenemos que permitirnos sentir. Pero aun cuando ha pasado muchísimo tiempo, las personas muchas veces se siguen preguntando, ¿por qué a mí?
¿qué hice yo para merecerme esto? ¿O qué le hice yo para que me hiciera esto? ¿O por qué me tenía que encontrar con esto? Y ahí es donde yo le digo a las personas, espérate, date una pausa, empieza a cambiar un poquito la pregunta. Cuando tú te preguntas por qué, te sigues poniendo en una situación de víctima frente a algo que te pasó. No es lo mismo haber tenido una situación incómoda en un instante frente a una situación o una persona que te haya hecho víctima en ese momento, que tiempo después tú todavía te sigas cuestionando de la misma manera y sin querer tú misma te sigas definiendo como una víctima de esa situación o de esa persona. Porque tú fuiste víctima en un instante, de ahí en adelante es tu decisión si quieres sanar y el cómo tú te quieres definir a ti mismo. Entonces aquí es donde transformamos un poco la pregunta y en lugar de por qué, nos empezamos a cuestionar mejor para qué. Cuando nos preguntamos el para qué, nos dirigimos más hacia un objetivo nuevo. ¿Qué me enseñó esta situación? ¿Para qué me tenía que pasar esto que me pasó? Este tenía es entre comillas, me refiero al por qué no sucedió. No quiero decir que te merecieras ninguna circunstancia desagradable que tú hayas tenido que pasar, ni más faltaba, pero me refiero a que ya pasó, para qué nos sucedió y qué vamos a aprender de esto. Es difícil en ocasiones identificar el para qué nos sucede o simplemente como qué objetivo tiene, porque es tan doloroso o tan traumático el momento que simplemente pareciera que no hay una respuesta para esto. Pero yo siempre digo a las personas, hay algo de lo que estoy segura que aprendiste de esta situación y lo mínimo es aquello que no quieres volver a experimentar. Probablemente aprendiste de qué tipo de personas no te quieres volver a rodear, qué tipo de límites de tu vida y de tus relaciones no estás dispuesta a volver a romper, en qué tipo de entornos no te quieres volver a ver envuelto, y qué tipo de decisiones pensarías de forma diferente, qué tipo de acciones emitirías de forma diferente. Y eso nos lleva a otro tipo de cuestionamientos, como por ejemplo, ¿por qué nadie me advirtió de esto antes? Si alguien me hubiese advertido, yo no lo habría hecho. Pero la verdad es que aunque te lo hubiesen advertido 10.000 veces, muy probablemente hubieses tomado la misma decisión. Porque es que cuando alguien nos cuenta una experiencia trágica o triste o desagradable, nosotros solemos enfocarnos en ese triste desenlace, en aquel momento como más desagradable y simplemente deseamos que nunca nos hubiese sucedido. Pero para llegar a ese momento desagradable hubo toda una cadena de acontecimientos, decisiones y sentimientos de por medio que hizo que ese acto se diera o que esa situación se diera. Y cada uno de esos momentos hace parte del aprendizaje total de la experiencia. Probablemente, aquí por darte un ejemplo, una relación romántica que terminó mal, ese primer instante de ilusión, de a lo mejor haberte dejado llevar más por los sentimientos que de la objetividad, tal vez haber ignorado algunas advertencias de las personas alrededor, haber visto más con ciertos ojos de ilusión e ignorado ciertas banderas rojas que se estaban atravesando y finalmente desencadenando en una situación que te causó mucho dolor. Sin todo ese proceso, tú no habrías podido aprender de la experiencia completa. Entonces, siempre le digo a las personas, ¿qué aprendiste? Pero ¿para qué lo aprendiste? ¿Qué decisiones diferentes puedes empezar a tomar una vez lo comprendes? ¿Qué camino vas a elegir ahora? ¿Qué tipo de personas vas a elegir ahora? ¿De qué manera te vas a entregar ahora a una relación? No se trata de no volver a tener una relación o no o de evitar completamente ciertas circunstancias que son normales en la vida, que hacen parte de tu desarrollo y de tu evolución como persona. Se trata de interpretarlas de forma diferente, de empezarlas de forma diferente. ¿Qué caminos te conviene seguir más en esta ocasión? ¿Qué personas sí quieres volver a tener en tu vida? ¿Qué escenarios eliges vivir? ¿Qué tipo de empleo eliges vivir? ¿Qué no vas a volver a permitir que te suceda? Y es que aún en esos momentos de oscuridad, aún en esos momentos de tristeza, cuando tú entiendes el para qué te suceden, vas a poder entender que en esa oscuridad también hay muchísima luz, que esa oscuridad te permite comprender y valorar mucho más los momentos de satisfacción y de plenitud. Así como ese bebé una vez nace, comprende al tener carencia o ciertas necesidades no resueltas, comprende que antes se encontraba en completo bienestar y empieza a valorar más el bienestar, la comodidad, la satisfacción de sus necesidades. Asimismo, a lo largo de la vida, todas esas situaciones difíciles te llevan a comprender y a valorar mucho mejor los estados de bienestar y de calma para tu vida. Te llevan a tomar elecciones diferentes, caminos diferentes que te van a traer muchísima sanación. Y es aquí donde te invito a que si tienes un proceso por el cual estás pasando, un proceso
que quieres sanar, que sabes que es hora de dejar en el pasado y que sabes que es hora de empezar a transformar, a resignificar, pues aquí estoy para ti. Si hay alguno de mis servicios que te puedan servir, con los cuales te pueda ayudar a transformar tu vida y a elegir caminos diferentes de mayor satisfacción, estoy aquí con muchísimo amor, dispuesta a apoyarte. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, @elevarte.reiki. También está mi página web www.elevarteholístico.com, donde puedes encontrar todos mis servicios y también me puedes escribir directamente si tienes alguna inquietud, si no sabes exactamente qué servicio puedes tomar o no sabes qué es lo que necesitas todavía para continuar con tu proceso. Con mucho gusto te puedo ayudar a despejar todas tus dudas. Te agradezco mucho por escucharme, por darte la oportunidad de estar en este espacio. Por favor, sígueme, suscríbete, dale like. Estamos en YouTube, Spotify y espero que estos encuentros sean de tu agrado. Por favor, no olvides compartirme lo que tú piensas, tus opiniones, tus perspectivas y aquí nos estamos hablando. Bye bye.